Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro webinar de Fisioterapia en Movimiento. Mi nombre es Jessica Bernal y hoy los estaré acompañando en hablaremos de la prescripción del ejercicio en pacientes con enfermedad cardiometabólica. Para nosotros es un gusto tenerlos en estos espacios que son generados para ustedes, para generar valor a toda nuestra comunidad de fisioterapeutas en América Latina. Para nosotros es muy importante trabajar por ustedes y para ustedes y queremos que siempre compartan nuestros tres pilares fundamentales, que es compartir conocimiento, educación de calidad y formando para emprender. Como siempre, les explico la dinámica de hoy. La idea es que ingresen, apaguen su micrófono para poder tener una mejor comunicación. Lo segundo es que dejaré un link en el chat para que se registren, participen de algunas sorpresas que tenemos para ustedes y puedan llegar las diapositivas o la grabación al finalizar. Y lo tercero es que tendremos una sesión de preguntas, así que si tienen alguna duda de lo que va a explicar nuestro ponente, no se olviden dejarlas en el chat y al final las vamos a resolver. Bueno, yo les quiero presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Cristian Llanés. Él es fisioterapeuta, especialista en ejercicio físico para la salud, es magíster en fisiología, es ponente, conferencista de fisiología integrativa del ejercicio del Colegio Americano de Medicina del Deporte y la Asociación Americana de Fisiología en California, Estados Unidos. Está certificado como entrenador personalizado en Argentina y tiene experiencia profesional en prescripción del ejercicio en poblaciones vulnerables. Además, les adelanto algo y es que será ponente en nuestro diplomado internacional en biomecánica, fisiología y prescripción del ejercicio, que inicia pronto. ¿Cuándo inicia? Este 16 de noviembre, así que estén muy atentos. Sin más preámbulos, yo los dejo con nuestro ponente. Cristian, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes para todos. Sí, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Listo, es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dentro de la modalidad de prescripción del ejercicio es muy importante asumir el rol profesional. Este rol profesional nos lleva a una serie de incógnitas desde el punto de vista de la acción sobre la prescripción. Tenemos claro que los pacientes, aunque tengan un factor de riesgo, aunque tengan una patología, siempre buscan sentirse cada vez mejor, que respondan a sus actividades de tipo funcional, a su independencia, y obviamente nosotros como profesionales buscando la adaptación de estos pacientes con los diferentes parámetros de prescripción del ejercicio. Dentro de la enfermedad cardiometabólica, pues se reconocen diferentes patologías, en este caso de orden cardíaco, de orden metabólico, de orden por parte de la insulina, como conocemos en las diabetes de tipo 1 y tipo 2, factores de riesgo que conllevan a esta serie de patologías que precisamente se han dado en el transcurso de toda la historia de la humanidad a partir de muchos efectos externos e internos, y de la misma manera, junto con otras características que han llevado generación tras generación a detectar ciertas condiciones habituales que si antes eran muy cotidianas, ahora ya son situaciones bastante reconocidas a nivel de la ciencia, como por ejemplo estar 2 horas continuamente sentados, que ya es un factor de riesgo que se puede igualar al tabaquismo, como lo dice la ciencia. Entonces, de acuerdo con esto, pues a este webinar estamos en una conversación siempre abiertos a la posibilidad de responder sus preguntas, si hay algún tipo de inquietud y demás que tengan, pues tenemos precisamente el tiempo para responder a sus preguntas sobre el diplomado que vamos a tener, en donde involucrar la parte biomecánica, la parte de fisiología y la parte de prescripción nos lleva a actualizar todos estos conceptos y hacerlos prácticos desde el punto de vista de la intervención profesional, en donde se involucra el prescriptor del ejercicio dentro de este ámbito denominado ambiente de la salud y el ejercicio físico para estos pacientes, y que se debe dar desde el punto de vista científico, pero también práctico. Así que, de acuerdo con lo que se tiene
en la prescripción del ejercicio, pues están viendo aquí una breve presentación que he realizado, en donde una de las situaciones que estamos viviendo actualmente, pues ese es el confinamiento por la situación de pandemia del COVID-19, y tenemos claro que no solamente la situación de quedarnos en casa es una de las mejores opciones, parcialmente sí con el tema del virus y obviamente siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, pero también el tema de la masa muscular, como lo podemos ver aquí en este artículo de DIRTS en el 2016, genera una disminución de 1.4 kilogramos, por ejemplo. Esto es algo importante porque la masa muscular se está perdiendo porque no existe un estímulo de impulso, un estímulo de entrenamiento para que esa masa continúe su condición metabólica. El músculo no solamente es un componente de contracción muscular, el músculo también es un ambiente metabólico donde se generan más de 400 proteínas, en donde estas proteínas actualmente se conocen entre 80 a 100 proteínas de una señalización celular a través de lo que es el ejercicio de fuerza y cardiovascular. De esta manera, si una semana es sustancial para disminuir la masa muscular, pues en condiciones metabólicas también tenemos unas consecuencias como la atrofia y también la resistencia a la insulina, precisamente por esa acumulación de lípidos que se generan a nivel muscular y que se le denomina como una lipotoxicidad. Precisamente esta situación se puede revertir o se puede favorecer con el entrenamiento de la fuerza, como lo habla Brad Schoenfeld en el 2019, sobre la necesidad de practicar entrenamiento de la fuerza entre el 30 al 80% del RM en cuanto a los trabajos para satisfacer todas las necesidades de lo que es la fuerza común. De la misma manera, encontramos que el sueño restringido es otra de las situaciones adversas en donde la mayor pérdida de peso libre de músculo, perdón, la pérdida de músculo se da precisamente por las horas en que no hay una síntesis proteica adecuada cuando se está dando la recuperación metabólica y glucogénica del organismo. Precisamente la situación de sarcopenia, aparte del reposo mantenido, la alteración del ciclo del sueño, es una situación bastante importante porque precisamente se da como factor negativo para esa recuperación muscular y aún la pérdida de peso en la disminución de horas, pues es un factor que se está determinando bastante cotidiano en las épocas de pandemia, pero ya en este momento pues la situación se ha tornado un poco más eh, colectiva desde el punto de vista del retorno a las actividades laborales y académicas, y pues obviamente ha regulado en cierta manera esta situación de recuperación. Pero en épocas de pandemia, como lo dice Richard Kirwan en su artículo publicado en el 2020, como el COVID también genera una serie de factores en donde describimos que la pérdida de masa muscular conlleva patologías como la diabetes, la pérdida de esa masa muscular conlleva un acúmulo de grasa y esto pues la fragilidad y la calidad de vida disminuye, así como la depresión aumenta y la condición de disminución de las actividades cognitivas cerebrales, así de la misma manera como la osteoporosis y las fracturas, la enfermedad cardiovascular y en sí muchas otras. Entonces, pues desde mucho antes se ha tenido precisamente la situación de identificar que la sarcopenia es un tema epidemiológico, fisiopatológico, porque la pérdida de músculo es uno de los factores agregados precisamente a todo lo que se manifiesta como factor de riesgo en las situaciones de pandemia. Y pues si teníamos una población que traía factores de riesgo, en este momento pues con la pandemia se aumentó mucho la situación de patología en muchos de los individuos y pues una de esas que anteriormente no se veía es la pérdida cuantitativa de masa muscular, la cual también disminuye la generación de fuerza, de potencia, el aumento de la resistencia a la insulina, la pérdida de masa ósea. Entonces pues estamos llevando en un periodo de 40 a 70 años una pérdida por década del 8% de esa masa muscular como un factor de riesgo que conlleva una mayor hospitalización para el riesgo de los pacientes de COVID hospitalizados en las unidades clínicas que se tienen. Entonces miremos cómo
la disminución de la masa muscular a partir de los 25 años hasta los 50 tiene un marcado descenso, pero de ahí es significativa la pérdida, lo cual quiere decir que desde antes de los 25 años es casi que una política humana, denominémoslo así, el trabajo de la fuerza muscular, porque conlleva tendón, músculo, hueso, proteínas, mioquinas, citoquinas, las cuales deben favorecerse desde el punto de vista del entrenamiento. Otro punto que se discute bastante es el término de la actividad física. Es cierto que hay actividad física y que genera beneficios en el individuo, pero cuando se habla de actividad física con parámetros de prescripción, ya no podemos decir que caminar sea una actividad física adecuada para mejorar ciertas características de orden celular y fisiológico. ¿Por qué? Porque debemos tener una intensidad, una frecuencia, un tiempo y un tipo de ejercicio que conlleve a obtener adaptaciones agudas y crónicas. Por tal motivo, una de estas, el entrenamiento de la fuerza no siempre puede ser prescrito con una caminata, o puede ser prescrito por un trabajo única y exclusivamente de ejercicios con peso corporal o con elementos que sean de baja resistencia. Entonces, pues está evidenciado desde la parte científica que lo importante es adquirir que este paciente logre manejar cargas a través de la repetición máxima, que es la intensidad y lo que se requiere en estos pacientes. Entonces, de acuerdo con esto, hay estudios que se evidencian donde los hombres y las mujeres pierden más masa muscular a partir de los 28, 32 años en un declive mayor en los miembros inferiores que en los superiores. Por lo tanto, debería haber, como digo, un programa de protección muscular desde la niñez hasta la adultez, porque precisamente lo que no se genera como un hábito y una adaptación desde los niños, pues obviamente es un tema que se va a ver repercutido en la adultez hacia esos pacientes actuales, que precisamente es esta condición. En esta semana, dentro de una conferencia y una clase de tipo académica universitaria, explicaba que no hay una cultura o no ha existido una cultura anterior de padres que decían, hijo, por favor, tienes el tiempo para hacer 3 series de 12 o 15 repeticiones al 60% de la RM y por favor haz un ejercicio intermitente de media o alta intensidad para que tengas mejor salud y yo te espero acá para darte el alimento. No teníamos esa cultura de tener unos padres responsables en términos de ejercicio, así que esa bondad solamente reposa en algunos y los demás tenemos la obligación de generar desde nuestras profesiones esa consideración a estas culturas y también fomentarlas obviamente desde las nuevas generaciones, lo que es importante, el ejercicio físico para la salud. Hay diferentes estudios que la pérdida de masa muscular es una situación bastante favorable para la incidencia de diabetes tipo 2, precisamente por la disminución que vemos aquí en la imagen de la masa muscular y el infiltrado graso que se genera a través del hueso, del músculo. Y esto es una situación característica porque la masa muscular es la esencia del componente biológico y fisiológico a través del ejercicio. Por tal motivo, cuidar el músculo es cuidar la vida y también tener muchas de las situaciones en donde se presentan las patologías. Si el músculo se activa, hace favorable las adaptaciones al riñón, al corazón, al cerebro, y entre estos existen unos mensajeros, como hablamos del factor neurotrófico derivado del cerebro, que es uno de esos neurotransmisores que se generan a través del ejercicio de la fuerza cardiovascular y que permiten tener mejores condiciones a nivel cognitivo tanto en niños como en adultos. Entonces es muy importante rescatar este tipo de situaciones, no diciendo que solamente sea la fuerza, sino también la importancia del ejercicio cardiovascular, o sea, hablando en términos exactos, hablemos de la concurrencia del entrenamiento de la fuerza y cardiovascular. Entonces, a partir de esto, pues, la ciencia nos ha aportado, desde el punto de vista de la síntesis de proteínas, cómo esos aminoácidos se van juntando y nos van manteniendo la masa muscular y nos mantienen la salud, pero cuando esto se deja de realizar, miren que aquí estamos evidenciando de 4 a 8, 10 días en donde tenemos una disminución de la síntesis proteica y una atrofia, lo cual quiere decir que este tiempo es considerable para tener una condición favorable interna, metabólica y muscular en todas las personas. Pero tenemos pacientes que llevan 6 meses, 12 meses en esta condición. Si precisamente de 4 a 10 días
el tema es de declive entre la síntesis proteica y la atrofia muscular, pues, ¿qué podemos esperar también de la situación del paciente? Pero hay que atenderlo, hay que recomendarlo, hay que asesorarlo y hay que generar toda la disposición profesional para que esta persona logre revertir esas consecuencias precisamente de lo que hablamos en el término de la patología. Como aspecto cardiometabólico secundario a lo que es las patologías o previo también en algunos pacientes está la hospitalización. Aquí está el artículo que habla de la capacidad cardiovascular, que mientras se tenga una mejor capacidad cardiovascular, pues obviamente se tendrá una menor incidencia de hospitalización o una relación bastante importante sobre reducir esa situación de hospitalización por COVID al tener mejores adaptaciones de tipo cardiopulmonar. Estamos hablando de una mejor condición mitocondrial, de una mejor condición de consumo de oxígeno, que conlleva una mejor cantidad y presencia de hemoglobina en el cuerpo, y todo eso pues se puede favorecer con parámetros de prescripción, o sea que al generar la prescripción del ejercicio estamos forzando esas adaptaciones con estos estímulos de entrenamiento. Entonces hay que detectar qué tanto es medido el estímulo para saber si está a un nivel supra, a un nivel equilibrado, o el estímulo es demasiado deficiente para favorecer una muy buena adaptación. Entonces, hablamos también del tema cardiometabólico con relación a la situación actual, y muchos preguntan sobre el uso de las máscaras para utilizarse durante el entrenamiento. Yo sé que desde el punto de vista práctico es algo bastante incómodo, ¿cierto? Que en algunos pues prefieren que todo esté aislado para poderse quitar la máscara y demás, o el tapabocas. Y en este caso pues cuando se realizan altas intensidades en una escala de METs de 6 a 8, estos tapabocas generan una reducción del consumo de oxígeno, estamos hablando alrededor del 4%, por tal motivo la persona se le dificulta la toma, pero también se le dificulta expulsar el CO2, entonces por tal motivo han hecho una expansión de los tapabocas con unos elementos plásticos que se colocan en la boca para que se tenga mayor expansión del tapabocas hacia adelante y de esa manera poder practicarlo, porque precisamente pues reducir la toma del consumo de oxígeno durante el ejercicio, pues por condiciones de pandemia y de protección, también se ha visto afectado el desempeño de varias personas a nivel recreativo y otras también a nivel profesional y además a nivel deportivo. Como podemos ver, la concentración de CO2 aumenta en un 20% y cae el oxígeno. Por tal razón, las personas deciden retirarse el tapabocas, y pues obviamente se debe cumplir la normatividad de bioseguridad, pero también teniendo en cuenta que si hay un espacio amplio donde podemos tener un distanciamiento mayor a 10 metros, hablo de un parque y demás, es posible practicar con todas las normas de bioseguridad ese ejercicio de tipo cardiovascular de fuerza, pero pues ya cuando hablamos de recintos cerrados sí hay que tener obviamente el tapabocas, precisamente por la situación que estamos viviendo. Aquí encontramos la evidencia científica que nos habla sobre las máscaras y el deporte, sobre el tema del COVID-19, y pues hablando de los sitios donde se genera el entrenamiento de la fuerza, encontramos que las patologías cardiometabólicas necesitan de la ayuda de las cargas. Estos sitios llamados centros de acondicionamiento y gimnasios deben estar abiertos, como lo dice acá con el tapabocas requerido, precisamente para esta situación, porque precisamente la salud del músculo y cardiovascular puede ser un centro de acondicionamiento y también puede ser outdoor, o sea que puede ser por fuera de estos sitios, pero también pues es importante que estos sitios se mantengan abiertos. Y hay una situación bastante particular: si un hospital está disponible para atender cualquier tipo de factor de riesgo o patología, pues los centros de acondicionamiento también tienen que estar abiertos para atender toda situación de salud en el músculo y en la parte cardiovascular. Así que, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, a mi concepto, los hospitales y los centros de acondicionamiento deberían ser con la gran importancia y similar importancia para tiempos de pandemia, así como para situaciones de prescripción del ejercicio cardiometabólico. Es más, es posible
que se generen, y ojalá se pueda realizar esto en los centros clínicos que deberían tener un gimnasio, un centro de acondicionamiento para pacientes, llámese centro especializado de prescripción o llámese un gimnasio, como se conoce popularmente, porque ahí está la salud precisamente de lo que se busca a nivel fisiológico y biológico. De la misma manera, encontramos que esta situación ha llevado a que la fuerza muscular esté asociada con riesgo de hospitalización. En el artículo pasado habíamos identificado todo el tema de la parte cardiovascular. Ahora, según este artículo de Cheval, se identifica que en adultos de edades de 50 años y más de 50 años, la fuerza muscular tiene una gran protección o factor protectivo sobre el coronavirus. O sea, el tema del componente muscular y la fuerza es un tema relacionado junto con la parte cardiovascular que hace frente al coronavirus desde el punto de vista inmunológico. La producción de linfocitos con el ejercicio cardiovascular y de fuerza es un tema viral, pero viral positivo, o sea que se tiene que volver algo cotidiano y que todos debemos gozar de ese factor protectivo. Es el caso de los deportes como en el fútbol, en el baloncesto y los de alto rendimiento que adquieren el virus, presentan algún tipo de sintomatología, pero pues pasa la situación de cuarentena y ya salen nuevamente a sus entrenamientos y sus competencias. Pero ya es el caso de que personas con factores de riesgo, con indicadores de sedentarismo muy altos, este virus se vuelve un tema bastante complejo y pues en este momento poner a condicionar a todas estas personas que el coronavirus tomó de sorpresa, pues es algo que nos ha traído ciertas nos ha traído ciertas sorpresas, nos ha traído ciertas condiciones de volver a retomar la utilidad y siempre tener presente que la prescripción del ejercicio tiene que ser para aparentemente sano, para personas con factor de riesgo y patología. Entonces, esto debería reforzarse también mucho más desde las políticas públicas, porque precisamente esto es lo que genera una salud programada para reducir gastos de orden hospitalario y pues tener una mejor calidad de vida. La fuerza muscular es un factor eh, protectivo porque precisamente nos mantiene con esa condición favorable ante esta situación del COVID-19. Y ya cuando hablamos de prescripción del ejercicio, pues tenemos al Colegio Americano de Medicina del Deporte con su programa de Exercise Medicine, donde recomiendan muchas de las actividades. Hay personas que nunca han realizado un ejercicio, no gustan del ejercicio, y en este caso hay recomendaciones de actividad física de orden cardiovascular y de fuerza que lo pueden realizar en sus casas, que lo pueden realizar de manera básica o de manera elemental, o algunos recurren a algún profesional del ejercicio físico y de la salud para tener esta indicación eh, ante, los, ante los pacientes. Y de acuerdo con esto, pues se citan algunos aspectos de subir y bajar escaleras. Es algo, pues, para una persona que nunca lo ha hecho, incrementar esa tasa metabólica con actividades que requieran un poco más de duración e intensidad, como bailar, como saltar la soga, como seguir unos videos de canciones, videos que se programan como los videojuegos, tales como el Just Dance y todos estos tipos de juegos que invitan a moverse y demás, así como todo el trabajo que se tiene con la fuerza, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de mancuernas, estamos hablando de coger las bolsas del mercado y con las bolsas del mercado, mientras se tienen las bolsas, realizar 15 repeticiones con las bolsas como si fuera un ejercicio con mancuernas, llámese sentadilla, llámese un press de hombro y demás, y eso es lo que se busca desde el primer inicio de recomendación de actividad física. Ya posteriormente debe existir un profesional que guíe ese proceso, que lo prescriba y de esta manera pues tener la idoneidad para buscar esos beneficios de la prescripción del ejercicio. Beneficios del ejercicio dentro de casa, dentro de un sitio de acondicionamiento o en ambientes externos durante la pandemia y durante cualquier tipo de patología cardiometabólica, pues se busca que se tenga un distanciamiento social, precisamente como lo habla Dominsky en este artículo publicado en el 2020, que sea un sitio seguro, que sea
un sitio donde exista ventilación, que se evite una recirculación de aire, que sea higiénico y que estas condiciones pues actualmente se van a seguir presentando como recomendaciones para la práctica del ejercicio, pero igual se sigue teniendo en cuenta la prescripción junto con las consideraciones actuales de la bioseguridad en los residuos. De esa manera también, como recomendación, pues ya en esta apertura económica y apertura de la vida, como veníamos anteriormente, pero con condiciones de salud ante esta situación, en la parte cardiometabólica, pues hay que tener en cuenta que se deben tener unos parámetros importantes, no todo puede ser alta intensidad, porque precisamente estamos aún en una situación de COVID-19, una situación viral que puede revertir la situación de salud de cualquier persona y esto hace posible que exista cualquier tipo de alteración en la función inmunológica. Entonces, sí es importante tener en cuenta que la alta intensidad no sea uno de los parámetros de prescripción para todo momento, aunque ya todos sabemos que se ha vuelto a la normalidad en algunas situaciones, aunque hay que llevar un tapabocas, pero también hay que tener ciertas guías de manejo en cuanto a pacientes y personas que son aparentemente sanas para el trabajo cardiovascular y de fuerza en estos momentos. Entonces, ya cuando se hable del entrenamiento cardiovascular y también de la fuerza, pues importante identificar que se pueden adecuar sitios para el trabajo, ya se pueden atender pacientes cardiometabólicos en sitios de acondicionamiento con todas las normas de bioseguridad y de higiene, y pues que siempre se busque que estos sitios con el mayor cumplimiento de los protocolos sean sitios sanos, seguros y que no volvamos a tener cierre de estos sitios precisamente porque, como lo decía anteriormente, así como un centro de salud o un centro de bienestar en salud, deben tener la misma prioridad a la hora de buscar que los pacientes se mantengan activos y demás. Y entonces también tenemos la prescripción del ejercicio en poblaciones especiales. Entonces, bueno, ¿qué pasó con los niños en el tema de la prescripción en cuanto a la pandemia? Pues entonces también estamos hablando de que la prescripción del ejercicio en niños debe ser útil porque ya existe evidencia científica que hay que poner a saltar a los niños, hay que poner a hacer fuerza a los niños, hay que realizar ejercicios de coordinación y de juego para que ellos desarrollen precisamente esa habilidad, pero también está la población adulta mayor. Entonces la población adulta mayor también busca esa recuperación funcional de sus capacidades de empujar, de traccionar, de rotar, siempre respetando su tolerancia y su medida, pero pues también existe evidencia científica en términos de frecuencia, de volumen, de repeticiones, de porcentajes de cargas. Es importante que esta población también se tenga desde el punto de vista cardiometabólico. Si el paciente tiene factores de riesgo y patologías, también puede gozar de los mismos parámetros de prescripción dados a través del entrenamiento de la fuerza. O sea, me preguntaban en esta semana si una persona podía hacer un trabajo de hipertrofia a esta edad y precisamente lo puede realizar. El porcentaje de la carga en RM de fuerza puede ser 80% para un grupo de personas, el mismo porcentaje, pero en kilogramos es diferente, así que la tolerancia en carga pues va a ser diferente, pero el porcentaje va a ser el mismo para trabajar tanto el protocolo de fuerza como la intensidad, el timing y todo este tema que es bastante importante y pues ante eso ya la evidencia científica destaca una serie de repeticiones y demás. Y bueno, como lo decía, si estamos hablando también de parte cardiometabólica, pues hay que ver antes de la patología el factor de riesgo. No podemos dejar que esta generación que está creciendo de niños, adolescentes, tenga la pandemia como una situación en donde sí hay que fomentar todo lo que es el sedentarismo y el uso de aparatos electrónicos que distraigan la mente y el cuerpo, sino precisamente tener la oportunidad de hacer entrenamientos. Y hablo de la parte de promoción de la salud antes de la patología cardiometabólica y de factores de riesgo, de que un niño saludable va a ser un adulto que no genere tantos problemas a nivel de salud. Entonces miramos en este artículo donde precisamente se describe que el entrenamiento en suspensión y la parte pliométrica en los niños como respuesta a la fuerza explosiva es necesario, o
o sea, los niños pueden saltar en el parque, los niños pueden hacer lanzamiento de balones, los niños pueden realizar 8 semanas de entrenamiento pliométrico y de suspensión y lanzamiento de balón, y eso es satisfactorio porque precisamente es una situación donde se acondiciona el niño y necesita volver a los parques, necesita volver a traccionar, necesita volver a hacer fuerza, necesita volver a cargar y necesita volver a saltar, que es lo importante. O sea, esa condición no se puede dejar perder, aunque cumplimos con todas las normas de bioseguridad y con la cuarentena y con todo el periodo extenso que hubo, pero una vez ya se está recobrando la situación en salud en un porcentaje, también debemos recobrar muchas de las características que traíamos y aún más mejorarlas cada vez más por la situación que estamos viviendo. Y bueno, a partir de muchas de las otras evidencias que encontramos, pues también existe que los pacientes, así como pueden pedalear, pueden algunos trotar, trabajar la fuerza, también se puede lograr que dentro del trabajo en agua sea una de las situaciones de seguridad y de prevención ante la situación del COVID, y que ya también como alternativa de orden cardiovascular y de fuerza existe el uso de piscinas y de centros acuáticos en donde los pacientes pueden desarrollar sus sesiones de entrenamiento junto con los terapeutas y vuelvo, repito, siempre y cuando cumpliendo con los parámetros de bioseguridad y los de prescripción. Ya para resolver las preguntas, pues lo que siempre se especifica dentro del punto de vista de la prescripción del ejercicio eh, es tener en cuenta los 4 parámetros que se establecen de prescripción, que es el fit, la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio, y poder generar esa interconexión de cargas a través de la prescripción, porque de esa manera pues vamos a tener un proceso exitoso de tratamiento en estos pacientes, que sumado o no a la parte farmacológica va a tener una gran importancia sobre la conducta social, sobre la motivación y sobre muchas de las adaptaciones que tienen los pacientes. De esa manera, entonces, dentro del diplomado, hablando de la parte de prescripción y de fisiología, es muy importante que cada parámetro, que cada aspecto de la adaptación y cada punto que se desarrolla dentro de los pacientes como un proceso tenga una justificación fisiológica, biológica, bioquímica, porque precisamente el análisis de la célula y su comportamiento frente al estímulo del ejercicio físico es una de las características más importantes que caracterizan a un profesional del tema del deporte, de la salud y como prescriptor del ejercicio, al saber y justificar su acción profesional bajo parámetros y evidencia científica. O sea, si yo estoy colocando un ejercicio con las repeticiones adecuadas, con la carga adecuada, estoy también justificando mi quehacer profesional desde el punto de vista del comportamiento biológico y de todas las características que tiene el estudio del cuerpo humano. Entonces, de esta manera, pues, ya para finalizar, los pacientes cardiometabólicos que adicional a esto han tenido una situación de cuarentena y demás, y que algunos han exacerbado sus factores de riesgo y sus condiciones, pues obviamente el tema de vacunación con relación al ejercicio físico se ha visto muy bien evidenciado científicamente, y quiere decir que también el ejercicio físico, la prescripción, es una de las grandes vacunas, como lo vieron anteriormente en los artículos que mostré, en donde el entrenamiento de la fuerza y cardiovascular es un gran factor protectivo, tanto para la patología cardiometabólica como la patología, la patología cardiometabólica, más la situación del COVID-19 actualmente. Así que, pues, desde este punto que he hablado con el tema de la prescripción del ejercicio y demás, pues estamos viendo que es posible que se den muchas de las situaciones de los casos clínicos, de cómo se presenta cada paciente, y de esto pues empezar a practicar, empezar a resolver basado en la evidencia y en los problemas este tipo de casos que conlleve cada vez a una mejor situación, precisamente desde el punto de vista profesional, de quien actúa hacia el paciente o hacia la persona que tiene esos factores de riesgo, promocionando la salud y previniendo la enfermedad como tal. Listo, entonces creo que en el anterior no estaba proyectando, aquí ya estoy mostrando el artículo que sustentaba el entrenamiento pliométrico y de suspensión en niños, y que esto genera pues bastantes adaptaciones de tipo neuromuscular a nivel del salto, a nivel del lanzamiento de balón,
y a nivel de la fuerza, precisamente, que es algo bastante oportuno. Y de la misma manera, lo que hablaba anteriormente sobre el uso de campos abiertos o de escenarios, en este caso de centros acuáticos y demás, y de la misma manera como la vacuna del COVID es una gran oportunidad de mantener un estado de salud, pero también la prescripción del ejercicio es un hábito saludable que nos puede mejorar de por vida cualquier sintomatología que podamos tener frente a los efectos del envejecimiento y la situación de salubridad actual. Bien, entonces en este momento voy a resolver algunas preguntas por parte de ustedes, inquietudes y demás. Así es. Y quedo atento a esto. Así es, entonces aprovechen y dejen sus preguntas si tienen alguna inquietud. Mientras voy a brindarles una información, pues primero agradecerte por estar aquí en este webinar. Em, Antes de entrar a resolver las preguntas, como le mencionamos en el transcurso de la charla, este webinar hace parte del contenido de uno de los 4 módulos que abordaremos en el Diplomado Internacional en Biomecánica, Fisiología y Prescripción del Ejercicio, que va a iniciar este 16. Entonces, para que estén súper pendientes a las personas que quieran tomarlo, que quieran inscribirse, van a recibir muchos beneficios. Ustedes al formarse en fisioterapia en movimiento van a obtener un diploma internacional en biomecánica, fisiología y prescripción del ejercicio. Van a tener una entrada exclusiva a nuestra certificación de escuela de emprendedores por formarse en cualquiera de nuestros diplomados, entonces este claramente aplica. Y van a tener acceso a las grabaciones de las clases, acompañamiento de los docentes y práctica de ejercicios reales. También van a recibir el doble diplomado internacional que está avalado por fisioterapia en movimiento y la International Physical Therapy Group. Como lo prometido es deuda, van a tener a las personas que se inscribieron, van a tener un pack de contenidos que les va a llegar al correo, y también todas las personas que están aquí y quieran adquirir el diplomado van a tener un 30% de descuento, válido solo por hoy. Así que voy a dejar un link para que se comuniquen con la persona que puede brindarles más información. Yo acá voy a nombrarles algunos de los precios en el Diplomado Internacional en Biomecánica, Fisiología y Prescripción del Ejercicio. En pesos colombianos son 2.850.000 y por hoy tenemos una oferta de 1.995.000. Pueden separar desde 498.750. Entonces, así que aprovechen esta oferta para los precios en precios mexicanos. El peso mexicano sería 10.726 y la oferta de hoy son 2.686. Y para las personas que manejan el dólar son 752 dólares y solo por hoy 132. Si necesitan más información, necesitan conocer el precio de otras monedas, voy a dejarles el link. Ahí van a tener una persona que va a resolver todas sus dudas, les van a contar en qué consiste, cómo lo pueden apartar, desde cuándo, entonces para que estén súper atentos. También pueden encontrar nuestro contenido y ver próximos webinars, estar al tanto en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram como @fisioterapia en movimiento. También estamos en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como @fisiomovimiento. Entonces, los dejo para este espacio de preguntas y si las hay acá. Voy a mencionar algunos de los comentarios que se han venido dejando en la charla. Por acá Virginia nos dice, alimentación, ejercicio y descanso son 3 grandes pilares para un cuerpo sano. Una pregunta, ¿cuánto tiempo de ejercicio diario es recomendable? Nos pregunta Carlos Silva. Bien, desde el punto de vista de las recomendaciones generales, se hablan de 150 minutos de ejercicio en tiempo, con una intensidad moderada en la parte cardiovascular entre el 40 al 70% del consumo de oxígeno de la frecuencia cardíaca, y en el entrenamiento de la fuerza desde el 30 al 60-70% del entrenamiento de la fuerza.
Eso es como lo recomendable. Lo más general que hablan de actividad física lo dejan como moderado y 150 minutos, pero ya cuando entramos en una profundización mucho más objetiva de la prescripción, se identifica que hay que determinar esa intensidad mucho más exacta y que cuando ya se vuelve práctica, pues ya se ve que la exigencia es mucho más, así que 3 veces por semana es una considerable, 2 veces es una situación que se logra siempre y cuando que se pueda alternar con otra actividad y 1 vez por semana también genera efectos positivos, pero pues está evidenciado que las 3 son las más ideales, ya pasar a 4 son bastante satisfactorias y de 5 hacia arriba, pues la idea es que se logre mantener una buena intensidad y una buena duración para no llegar al exceso que pueda generar algún tipo de efecto no deseado en la persona. Bueno, acá te dejo otra pregunta, nos dice Pau, ¿cómo aprender a dosificar el ejercicio en un paciente cardiópata? Bien, estos son temas precisamente que los estábamos abordando desde el punto de vista del diplomado cardiopulmonar. En los cardiópatas es un tema que no es un tabú, hay que exigirle a un paciente siempre y cuando uno monitorice las variables. Hablemos de frecuencia cardíaca, de variabilidad de la frecuencia cardíaca, hablemos de la tensión arterial, pero en los cardiópatas lo que se tiene en cuenta siempre es, como lo decía yo, el músculo. El músculo es factor primordial en el término de fuerza. El cardiópata puede hacer fuerza independientemente de tener la contraindicación, la determinación de cualquier tipo de, llamemos de valvulopatía, infarto, hablemos de una patología congénita, y eso pues tiene unos parámetros definidos. A nivel general, podemos decir que con cardiopatías tenemos la opción de hacer prescripción del ejercicio una vez se cumpla una fase de iniciación del paciente y de ahí, según el modelo trifásico, podemos generar estados de leve, moderado y hasta alta intensidad, como se ha visto en la parte científica, que ya existe trabajos de alta intensidad con pacientes cardíacos. Ok, vamos con la otra pregunta. Nos dicen, ¿qué ejercicios realizar si tengo hipotensión? Bien, en ese caso de la hipotensión, médicamente recomiendan que sea una activación importante desde el punto de vista del ejercicio, que sea una persona activa, como alguna vez un compañero médico decía que ojalá coma ensaladito, porque precisamente existen diferentes sintomatologías del, entre comillas, hipotensión. Hay que ver por qué se da la hipotensión, si es por el orden de situaciones por el sodio y el potasio o por si hay algún tipo de alteración neurogénica que pueda llegar a intervenir sobre la parte de cardiología. Y en este caso se recomienda el trabajo de la fuerza precisamente por el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la tensión arterial, que posteriormente será un resultado favorable para la atención y que también el trabajo cardiovascular con su vasodilatación y sus efectos a nivel cardiovascular generen un estado de mejoría ante dicha situación de hipotensión. Bueno, acá nos dice Susana, mi pregunta es, ¿qué tipo de corrientes son recomendables para realizar terapia combinada en trabajo de fuerza? Sí, la electroestimulación en términos de corrientes, hay diferentes tipos de corrientes, hay unas que son alternas, otras que tienen una secuencia intermitente en esto. Desde el punto de vista de la electroestimulación hay mucha evidencia que es favorable, adicional al entrenamiento activo de la fuerza, o sea que favorecer la electroestimulación con el tema de la fuerza es un gran apoyo, es un gran beneficio, siempre y cuando se tenga en cuenta los parámetros de prescripción y de dosificación de esa electroestimulación, porque precisamente hay parámetros exacerbados de electroestimulación sin ningún tipo de protocolo o sin ningún tipo de justificación y pues eso también no es tan seguro y práctico para buscar las adaptaciones, pero desde el punto de vista terapéutico existen muchas evidencias que generar mayores picos de contracción muscular a partir de la ayuda adicional de la electroestimulación favorecen mucho en personas, por ejemplo, con atrofia o con debilidad muscular. Ok, vamos con nuestra última pregunta que va ligada un poco a la anterior. Nos dice Oscar, ¿qué opinas de la electroestimulación como método de entrenamiento?
Sí, es ideal bueno, como lo digo, es ideal el entrenamiento de electroestimulación, favorece, así como lo que hace el Blood Flow Restriction, que es la restricción del flujo sanguíneo, que tiene su evidencia, tiene sus pros y sus contras. La electroestimulación también las tiene, pero siempre y cuando se conozcan el tipo de onda, la intensidad y la exposición de este estímulo. No todo el tiempo debemos tener la electroestimulación, pero desde el punto de vista de la rehabilitación, pues es una gran herramienta y desde el punto de vista del entrenamiento es un gran adicional que se tiene, siempre y cuando se dosifique de manera intermitente, profesional y responsable. Listo, pues ya resolvimos todas las preguntas. No me queda más que agradecerte por estar aquí en este espacio, a todas las personas también que se conectaron, que estuvieron haciendo sus preguntas. Para nosotros es súper gratificante ver este tipo de interacciones y los esperamos en nuestro siguiente webinar, así que estén súper conectados. Estaremos dejando esta grabación en Facebook, así que si se perdieron de algo, si tienen alguna inquietud, pueden ir a nuestra página y ver el webinar nuevamente. Cristian, muchísimas gracias. A ti muchísimas gracias y cordial invitación para todos de la mano de Fisioterapia de Movimiento para actualizarse en todos estos temas y también poder tener esa comunicación con ustedes para brindarles toda la información actualizada y todos los parámetros de prescripción y relacionarlos con todo lo que es el ejercicio físico hacia la salud. Claro que sí, ojalá los podamos ver en nuestro diplomado, así que para las personas que me estuvieron preguntando, dejaré nuevamente el link, igual en nuestra página de Facebook, para que aprovechen y se sigan capacitando. Entonces, nada, no me queda más que agradecerles y desearles una muy buena noche. Chao, chao a todos. Hasta luego, gracias, buenas noches.